Las llamas rugían a metros de distancia cuando Miguel vio algo que su cerebro se negaba a procesar. Una lince ibérica embarazada, al borde del colapso, cargaba en su espalda un bebé gorila que lloraba desesperadamente. Lo que el guardabosques decidió hacer en los siguientes 30 segundos no solo desafiaría cada protocolo de su carrera, sino que revelaría un misterio que sacudiría a las autoridades internacionales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. Las llamas devoradas por el viento rugían a través del Parque Nacional Sierra Verde como una bestia implacable, convirtiendo el cielo vespertino en un lienzo de naranjas ardientes y rojos sangrientos. El humo denso y asfixiante se elevaba en columnas masivas que bloqueaban el sol de la tarde, transformando el día en un crepúsculo prematuro lleno de cenizas que caían como nieve maldita sobre el bosque moribundo. Era el tercer día del incendio forestal más devastador que había azotado la región en 50 años, y la naturaleza misma parecía estar gritando de agonía mientras árboles centenarios explotaban en llamas con sonidos que recordaban disparos de rifle. En medio de este apocalipsis natural, algo completamente imposible estaba por ocurrir, algo que desafiaría toda lógica y comprensión de las leyes que gobiernan el mundo salvaje. Miguel Ángel Cardoso, guardabosques veterano con 23 años de servicio en el parque, jamás había visto nada igual en toda su carrera. A sus 47 años, su rostro curtido por el sol y marcado por innumerables horas en la intemperie, mostraba ahora una expresión de completa incredulidad mientras sus ojos entrenados intentaban procesar la escena que tenía frente a él. El humo le quemaba los pulmones con cada respiración, y el calor intenso del fuego que avanzaba a menos de 2 kilómetros de distancia hacía que el aire mismo pareciera vibrar con una energía mortífera. Había venido a esta zona remota del parque siguiendo los protocolos de evacuación de fauna, rescatando animales heridos o desorientados por el fuego, pero nada, absolutamente nada, podría haberlo preparado para lo que sus ojos contemplaban ahora. Emergiendo de entre los árboles carbonizados y el humo sofocante, una lince ibérica hembra avanzaba hacia él con pasos tambaleantes y desesperados. Su pelaje característico, normalmente de un hermoso tono dorado moteado con manchas oscuras que la hacían perfecta para camuflarse entre la vegetación mediterránea, estaba ahora cubierto de ceniza y hollín. Pero lo que verdaderamente dejó a Miguel paralizado no fue el estado lamentable del animal, ni siquiera su vientre visiblemente hinchado, que delataba un embarazo avanzado. Era la criatura que se aferraba desesperadamente a su espalda, lo que hacía que esta escena pareciera salida de una alucinación inducida por el humo. Un bebé gorila de montaña, no mayor de 6 meses, se agarraba con sus pequeñas manos negras al pelaje de la lince, sus ojos oscuros y expresivos desbordando terror mientras emitía chillidos agudos y desgarradores que competían con el rugido del fuego. Miguel parpadeó varias veces, convencido de que el humo estaba jugando trucos con su mente. Los gorilas de montaña no existían en esta parte del mundo. Eran nativos de África Central, habitantes de las montañas nubladas de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo. No tenían ningún lugar lógico en un parque nacional español, mucho menos montados en la espalda de una lince ibérica en peligro de extinción. Sin embargo, allí estaba la imposible pareja, acercándose cada vez más mientras el fuego continuaba su marcha implacable detrás de ellos, consumiendo todo a su paso con un apetito insaciable que no distinguía entre lo raro y lo común, lo posible y lo imposible. La lince se detuvo a unos 20 metros de Miguel, sus patas temblando por el agotamiento extremo. Sus flancos se movían rápidamente con respiraciones laboriosas,
y Miguel pudo ver que tenía quemaduras en sus patas delanteras, probablemente de cruzar zonas donde el fuego ya había pasado, pero el suelo aún ardía con brasas ocultas bajo las cenizas. A pesar de su evidente sufrimiento, la lince mantenía su postura protectora, asegurándose de que el bebé gorila permaneciera seguro en su espalda. El pequeño primate, por su parte, se aferraba con una desesperación que hablaba de un vínculo formado bajo las circunstancias más extremas imaginables. Sus diminutas manos se hundían en el pelaje de la lince y sus ojos seguían cada movimiento de Miguel con una mezcla de miedo y súplica que atravesaba cualquier barrera de especie. Miguel se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Lentamente, muy lentamente, se puso en cuclillas para hacerse menos amenazante, sus años de experiencia con animales salvajes guiando cada movimiento calculado de su cuerpo. El protocolo estándar para encontrarse con un lince en estado salvaje era mantener la distancia, nunca acercarse, permitir que el animal tuviera siempre una ruta de escape. Pero estos no eran tiempos estándar, y claramente esta no era una situación que apareciera en ningún manual de guardabosques. El fuego estaba avanzando, eso lo sabía con certeza absoluta. En menos de 30 minutos, este claro estaría envuelto en llamas. Cualquier animal que permaneciera aquí moriría, y eso incluía a esta improbable pareja que de alguna manera había encontrado refugio mutuo en medio del caos. La pregunta que martillaba en su mente mientras el calor aumentaba a su alrededor y las cenizas seguían cayendo como una nieve tóxica era cómo diablos había llegado un bebé gorila hasta aquí. Miguel conocía cada centímetro de este parque, cada instalación, cada programa de conservación. No había gorilas en Sierra Verde, no había zoológicos cercanos, no había centros de rescate de primates, nada que pudiera explicar la presencia de esta criatura imposible. Y sin embargo, allí estaba, tan real como el fuego que los amenazaba a todos, tan tangible como el suelo que temblaba bajo sus pies por el calor intenso. Antes de que Miguel pudiera comenzar a formular un plan, la lince dio otro paso hacia adelante y luego otro. Sus ojos dorados, enmarcados por las características orejas puntiagudas con mechones de pelo negro en las puntas, se clavaron en los de Miguel con una intensidad que transmitía un mensaje más claro que cualquier palabra humana podría haber articulado. Era una mirada de madre, de protectora desesperada, de criatura al final de sus fuerzas que había tomado la decisión más difícil que un animal salvaje puede tomar, confiar en un humano. Miguel sintió que algo se apretaba en su pecho, una emoción que trascendía su entrenamiento profesional y tocaba algo mucho más primitivo y fundamental en su ser. El bebé gorila emitió otro chillido, este más débil que los anteriores, y Miguel vio que sus pequeños labios estaban agrietados por la deshidratación. ¿Cuánto tiempo habrían estado huyendo del fuego? ¿Cuánto tiempo esta lince embarazada había estado cargando al pequeño primate en su espalda, protegiéndolo como si fuera su propia cría por nacer? Las preguntas se multiplicaban en su mente, pero no había tiempo para respuestas. El rugido del fuego se estaba haciendo más fuerte, más cercano, y Miguel sabía que cada segundo que pasaba disminuía sus probabilidades de salir vivos de allí. Tomó una decisión. Con movimientos lentos y deliberados, Miguel se quitó su chaqueta de guardabosques, el tejido resistente al fuego que había sido su compañera en innumerables emergencias a lo largo de los años. La extendió en el suelo frente a él, creando una superficie suave que esperaba que la lince reconociera como un gesto de ayuda y no de amenaza. Su voz, cuando finalmente habló, salió ronca por el humo, pero increíblemente calmada, modulada con el tono tranquilizador que había perfeccionado después de décadas de trabajar con animales asustados y heridos.
Tranquila, preciosa, murmuró, manteniendo el contacto visual, pero sin mirarla directamente a los ojos, de manera desafiante. Sé que estás cansada, sé que necesitas ayuda. Déjame ayudarlos a ambos. La lince inclinó su cabeza ligeramente, sus orejas moviéndose hacia adelante, en lo que Miguel interpretó como una señal de que estaba escuchando, procesando, evaluando si este humano representaba una amenaza adicional o quizás su única oportunidad de supervivencia. El bebé gorila, sintiendo la tensión en el cuerpo de su protectora, dejó escapar un sollozo suave que sonaba inquietantemente humano, un sonido que atravesó el corazón de Miguel como una flecha. En ese momento el guardabosques comprendió con absoluta claridad que no importaba cuán imposible fuera esta situación, no importaba qué misterio insondable había traído a estos dos seres juntos, su deber era simple y claro como el cristal. Tenía que sacarlos de allí con vida. La lince dio otro paso vacilante hacia adelante y luego otro. Miguel pudo ver ahora con mayor detalle el alcance de sus heridas. Además de las quemaduras en sus patas, tenía cortes en sus almohadillas plantares, probablemente de correr sobre ramas caídas y rocas afiladas en su huida desesperada del infierno que avanzaba. Su pelaje estaba empapado de sudor bajo la capa de ceniza, y su lengua colgaba de su boca en un jadeo que revelaba una deshidratación peligrosa. El hecho de que siguiera en pie, de que siguiera protegiendo al pequeño gorila en su espalda, mientras cargaba con el peso adicional de su embarazo, hablaba de una fuerza de voluntad que Miguel solo había visto en madres defendiendo a sus crías de amenazas mortales. Cuando la lince finalmente llegó hasta la chaqueta extendida, sus patas cedieron bajo ella y se desplomó sobre el tejido resistente con un gemido suave de alivio y agotamiento. El bebé gorila, liberado del movimiento constante, se aferró aún más fuerte a su espalda, sus pequeños dedos negros temblando visiblemente mientras sus ojos oscuros se movían entre Miguel y el resplandor naranja amenazante que teñía el horizonte detrás de ellos. Miguel se acercó con cuidado extremo, cada músculo de su cuerpo tenso y preparado para retroceder si la lince mostraba signos de agresión. Pero el animal apenas se movió, su respiración laboriosa y sus ojos medio cerrados indicando que había llegado al límite absoluto de su resistencia física. «Está bien», susurró Miguel, alcanzando lentamente su mochila de emergencia que siempre llevaba consigo. Extrajo una botella de agua y un recipiente plegable de silicona, vertiendo el líquido precioso con manos que sorprendentemente no temblaban a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Colocó el recipiente cerca del hocico de la lince, lo suficientemente cerca para que pudiera alcanzarlo sin esfuerzo, pero manteniendo una distancia respetuosa. La lince abrió sus ojos completamente por un momento, miró el agua, luego a Miguel, y finalmente bajó su cabeza para beber con desesperación, sus lengüetazos rápidos y ansiosos drenando el recipiente en cuestión de segundos. Mientras la lince bebía, Miguel aprovechó para examinar más de cerca al bebé gorila. El pequeño primate era definitivamente un gorila de montaña, su pelaje negro característico y su estructura facial inconfundible, incluso para alguien que solo los había visto en documentales y fotografías. Parecía tener entre 5 y 7 meses, todavía completamente dependiente de cuidado constante, todavía en una edad donde en circunstancias normales estaría pegado al pecho de su madre biológica las 24 horas del día. Sus ojos, esos ojos expresivos que parecían contener una sabiduría ancestral, a pesar de su corta edad, seguían cada movimiento de Miguel con una intensidad que era a la vez conmovedora y perturbadora. El rugido del fuego se intensificó de repente, y Miguel supo sin necesidad de voltear que el tiempo se había agotado.
Las llamas habían alcanzado el perímetro del claro y pronto estarían rodeados. Con decisión rápida nacida de años de entrenamiento en emergencias, envolvió cuidadosamente la chaqueta alrededor de la lince y el bebé gorila, creando un paquete seguro que protegería al menos parcialmente del calor y las cenizas. La lince, demasiado exhausta para resistir, permitió que Miguel la levantara junto con su pequeño pasajero. El peso combinado era considerable, probablemente cerca de 25 kilogramos, pero la adrenalina le dio a Miguel una fuerza que no sabía que poseía. «Agárrense fuerte», murmuró, más para sí mismo que para los animales, mientras comenzaba a correr hacia su vehículo todoterreno estacionado a unos 200 metros de distancia. Cada paso era una agonía, sus pulmones ardiendo por el humo espeso, sus ojos lagrimeando hasta el punto de casi no poder ver el camino frente a él. Las brasas caían a su alrededor como lluvia ardiente, quemando pequeños agujeros en su camisa y dejando marcas de quemaduras en sus brazos expuestos. Detrás de él pudo escuchar el sonido aterrador de árboles enteros colapsando cuando el fuego consumía sus troncos, enviando explosiones de chispas hacia el cielo oscurecido. El bebé gorila comenzó a chillar nuevamente, sus gritos de terror mezclándose con el rugido del fuego en una sinfonía de pesadilla. Miguel apretó su preciosa carga más cerca de su pecho, sus piernas bombeando con una desesperación que rayaba en lo sobrehumano, mientras el vehículo finalmente aparecía ante su vista como un oasis salvador en medio del desierto de fuego. Con los últimos restos de su fuerza, Miguel alcanzó la puerta trasera del todoterreno, la abrió de un tirón y depositó cuidadosamente su improbable carga en el asiento posterior. La lince ni siquiera intentó moverse, sus ojos cerrados y su respiración tan superficial que por un momento terrible, Miguel temió que hubiera muerto en sus brazos durante la carrera desesperada. Pero entonces vio el leve movimiento de su costado, el sutil subir y bajar que indicaba que todavía había vida allí. El bebé gorila, liberado del apretón de Miguel, inmediatamente se reposicionó sobre la lince, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del felino en un abrazo que habría sido adorable en cualquier otra circunstancia. Miguel cerró la puerta de golpe y corrió hacia el asiento del conductor, sus manos temblando ahora mientras insertaba la llave en el encendido. El motor rugió a la vida con un sonido que nunca había sonado tan hermoso, y Miguel pisó el acelerador con toda la fuerza que sus músculos temblorosos le permitían. Las ruedas del vehículo, todoterreno, giraron salvajemente sobre la tierra suelta antes de encontrar tracción, lanzando una nube de polvo y ceniza detrás de ellos, mientras Miguel maniobraba desesperadamente por el estrecho camino forestal que serpenteaba entre los árboles. A través del espejo retrovisor, podía ver el fuego avanzando como un ejército implacable, consumiendo el claro que acababan de abandonar en cuestión de segundos. Las llamas se elevaban a 20 metros de altura, creando su propio sistema climático que generaba vientos violentos y remolinos de fuego que bailaban entre los árboles como demonios surgidos del infierno mismo. Miguel sabía que habían escapado por un margen de minutos, quizás incluso segundos, y ese pensamiento hacía que su corazón martilleara contra sus costillas con una intensidad dolorosa. El camino forestal estaba lleno de obstáculos, ramas caídas que Miguel tenía que esquivar con maniobras bruscas que hacían que el vehículo se sacudiera violentamente, rocas que habían rodado desde las laderas circundantes durante las evacuaciones de emergencia, y en un punto particularmente aterrador, un árbol completo que había caído atravesando el camino, obligando a Miguel a conducir parcialmente fuera del sendero establecido, las ruedas del lado derecho del vehículo levantándose peligrosamente antes de volver a caer con un golpe que hizo que Miguel mordiera su lengua hasta sangrar. Detrás de él,
Escuchó un gemido suave de la lince y un chillido del bebé gorila, pero no se atrevió a apartar sus ojos del camino ni por un segundo. Todo su ser estaba enfocado en una sola cosa: alejarse del fuego, alcanzar la estación de guardabosques principal donde habría ayuda, recursos, respuestas. La radio del vehículo crepitaba con actualizaciones constantes sobre el avance del fuego, voces tensas y urgentes coordinando esfuerzos de evacuación y supresión. Miguel alcanzó el micrófono con una mano, mientras la otra mantenía un agarre firme en el volante. Base, aquí Cardoso. Estoy saliendo del sector norte con 2 rescates de fauna urgentes. Necesito veterinario de emergencia en la estación principal inmediatamente. Hubo una pausa en la radio, seguida por la voz familiar de Carmen Ruiz, la coordinadora de operaciones que había trabajado junto a Miguel durante los últimos 15 años. Recibido, Cardoso. ¿Qué especies estamos hablando? El protocolo estándar indica que priorizamos especies en peligro de extinción y... Miguel interrumpió, algo que nunca había hecho antes en toda su carrera. Carmen, necesito que confíes en mí. Solo contacta a la doctora Elena Torres y dile que prepare todo. Es complicado, muy complicado. Otra pausa, esta más larga, y Miguel pudo imaginar a Carmen frunciendo el ceño ante su evasión inusual. Pero finalmente su voz regresó, profesional como siempre. Entendido. Torres ha sido notificada y estará lista en la estación. ETA para tu llegada. Miguel miró su reloj, calculando rápidamente la distancia restante y las condiciones del camino. 20 minutos si el camino se mantiene transitable. 10 si puedo tomar el atajo por el desfiladero de Piedra Alta. No tomes ese atajo. La voz de Carmen se volvió aguda con alarma. Los informes más recientes muestran que el fuego ha cambiado de dirección. El desfiladero podría estar... Miguel no esperó a escuchar el resto. Tomó el atajo. Era un riesgo calculado, pero cada minuto que pasaba era un minuto en que la lince podría estar deteriorándose, un minuto en que el bebé gorila podría estar sufriendo de inhalación de humo o deshidratación severa. El desfiladero de Piedra Alta era técnicamente más peligroso. Un camino estrecho tallado en el costado de una formación rocosa que requería habilidad considerable incluso en las mejores condiciones, pero reduciría su tiempo de viaje a la mitad. Miguel había navegado ese camino cientos de veces en sus años de servicio, conocía cada curva, cada punto ciego, cada lugar donde el camino se estrechaba hasta parecer imposible de atravesar. Las ruedas del vehículo chirriaron mientras Miguel tomaba la desviación hacia el desfiladero, el camino inmediatamente volviéndose más empinado y traicionero. A su izquierda, la pared de roca se elevaba verticalmente, cubierta de musgo y vegetación quemada. A su derecha, una caída de más de 50 metros hacia un lecho rocoso de río, que en esta época del año estaba completamente seco. No había barandillas. No había margen de error. Miguel mantuvo su vista fija hacia adelante, sus manos apretadas en el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos como el hueso. El humo del incendio había llegado incluso aquí, reduciendo la visibilidad a menos de 30 metros y haciendo que cada curva del camino fuera una apuesta donde un solo error significaría la muerte para todos ellos. En el asiento trasero, el bebé gorila había dejado de chillar, reemplazado por un silencio que preocupaba a Miguel casi tanto como los gritos anteriores. Periódicamente, lanzaba miradas rápidas al espejo retrovisor, tratando de evaluar la condición de sus pasajeros sin comprometer su concentración en el camino mortal que tenía frente a él. La lince permanecía inmóvil, solo el ocasional movimiento de su cola indicando que aún estaba consciente. El pequeño gorila se había acurrucado contra el costado del felino, sus brazos todavía envueltos en un abrazo protector, sus ojos cerrados contra el humo que se filtraba en el vehículo,
a pesar de las ventanas cerradas. «Cardoso», responde. La voz de Carmen crujió a través de la radio con urgencia renovada. «Hemos tenido reportes de un colapso parcial en el desfiladero. Si estás en ese camino, necesitas dar marcha atrás inmediatamente». Miguel no respondió. No porque no quisiera, sino porque en ese preciso momento, mientras la radio transmitía la advertencia, dobló una curva cerrada y vio exactamente lo que Carmen estaba describiendo. Una sección del camino, aproximadamente a 50 metros adelante, había cedido parcialmente, dejando un espacio que parecía apenas lo suficientemente ancho para que pasara el vehículo. Rocas del tamaño de balones de fútbol estaban esparcidas por el camino, algunas todavía balanceándose precariamente en el borde antes de caer al abismo. Miguel redujo la velocidad, su cerebro trabajando a velocidad vertiginosa, calculando ángulos, distancias, probabilidades. Podía dar marcha atrás, buscar otra ruta, pero eso agregaría al menos 15 minutos a su tiempo de viaje, 15 minutos que ninguno de sus pasajeros podía darse el lujo de perder. La sección colapsada era el resultado del fuego debilitando el suelo subyacente, cociendo la humedad de la tierra y dejando solo polvo suelto que no podía soportar el peso de la roca suprayacente. Era inestable, peligroso, potencialmente suicida intentar cruzarlo. Miguel presionó el acelerador. El vehículo se acercó al tramo dañado con una velocidad que hacía que cada instinto de supervivencia en el cuerpo de Miguel gritara que frenara, que se detuviera, que reconsiderara esta locura. Pero pensó en la lince, en cómo había confiado en él lo suficiente como para colapsar a sus pies. Pensó en el bebé gorila, cuya sola existencia en este lugar era un misterio que desafiaba explicación, pero cuyo derecho a vivir era tan fundamental como el de cualquier criatura en este planeta. Y pensó en todas las veces que había elegido el camino seguro, el camino que seguía el protocolo, y se preguntó si esta vez, solo esta vez, el universo le estaba pidiendo que fuera valiente de una manera que nunca había tenido que serlo antes. Las ruedas delanteras del vehículo tocaron la sección inestable del camino y Miguel sintió inmediatamente la diferencia. El suelo bajo ellos no era sólido sino granular, como conducir sobre arena suelta que cedía con cada centímetro de avance. El vehículo se inclinó peligrosamente hacia la derecha, hacia el abismo que se abría como una boca hambrienta, esperando devorarlos. Miguel compensó girando ligeramente el volante hacia la izquierda, presionando las ruedas de ese lado contra la pared de roca para mantener el equilibrio. El metal del vehículo raspó contra la piedra con un chirrido que hizo que los dientes de Miguel se apretaran hasta doler, pero mantuvo su curso, mantuvo su velocidad, mantuvo su fe en que las matemáticas y la física estaban de su lado. Por 3 segundos eternos que se sintieron como 3 horas, el vehículo navegó el tramo colapsado. Miguel podía escuchar el sonido de rocas cayendo desde debajo de las ruedas traseras, precipitándose hacia el vacío, con ecos que resonaban contra las paredes del desfiladero. Podía sentir cómo el camino cedía gradualmente bajo el peso del vehículo, la tierra suelta deslizándose milímetro a milímetro hacia el borde del precipicio. Y entonces, con un final que llegó tan abruptamente que Miguel casi no pudo procesarlo, las ruedas delanteras alcanzaron terreno sólido nuevamente, seguidas un segundo después por las traseras, que finalmente encontraron tracción firme. Miguel no se permitió el lujo de exhalar con alivio. Todavía estaban en el desfiladero, todavía rodeados por el humo del incendio que ahora parecía estar avanzando desde múltiples direcciones, creando una red de amenazas que se estrechaba alrededor de ellos. Pero lo peor había pasado. El camino frente a él se ensanchaba gradualmente, comenzando su descenso desde las alturas rocosas hacia el valle donde se encontraba la estación principal de guardabosques.
Miguel podía ver luces en la distancia, las torres de iluminación de emergencia que habían sido activadas cuando el fuego comenzó a amenazar las instalaciones centrales. Esas luces representaban seguridad, ayuda médica, respuestas. La radio crepitó nuevamente, esta vez con una voz diferente. Era la doctora Elena Torres, la veterinaria de fauna silvestre, con quien Miguel había trabajado en innumerables rescates durante los últimos 10 años. Miguel, Carmen me puso al día sobre tu situación. ¿Qué tenemos exactamente? Su voz era calmada, profesional, exactamente lo que Miguel necesitaba escuchar en ese momento. Miguel tomó el micrófono, sus ojos todavía fijos en el camino, mientras las palabras salían en una corriente casi incoherente. Elena, tienes que prometerme que no vas a pensar que el humo me ha vuelto loco. Tengo una lince ibérica hembra, embarazo avanzado, quemaduras en las patas, deshidratación severa, posible inhalación de humo, y hay un bebé gorila de montaña con ella. El silencio que siguió fue tan completo que Miguel pensó por un momento que la radio había dejado de funcionar. Entonces la voz de Elena regresó, cada palabra articulada con cuidado deliberado, como si estuviera tratando con un paciente potencialmente delirante. Miguel, repite eso último. Dijiste gorila. Un bebé gorila de montaña, confirmó Miguel, tomando una curva con más velocidad de la que era estrictamente segura. Sé cómo suena Elena, pero está aquí, en mi vehículo aferrado a la lince como si ella fuera su madre. Necesito que estés preparada para ambos porque cuando llegue en aproximadamente 5 minutos, vamos a necesitar cada recurso que tengas disponible. Elena debió haber escuchado algo en su voz, alguna cualidad que trascendía la incredibilidad de la situación, porque cuando habló nuevamente toda duda profesional había desaparecido de su tono. Entendido. Tengo el quirófano de emergencia preparado, fluidos cuarto para ambas especies, y estoy llamando a mi colega de primates del Zoológico de Madrid. Trae a tus pacientes directamente al área de trauma. Estaré esperando. La conexión se cortó y Miguel finalmente se permitió un pequeño momento de gratitud. Elena era exactamente el tipo de profesional que necesitaba en este momento, alguien que podía adaptarse rápidamente a lo imposible y convertirlo en un problema médico que podía ser resuelto. El resto del descenso pasó en un borrón de curvas cerradas y aceleraciones peligrosas. El humo comenzó a aclararse a medida que dejaban atrás las zonas más afectadas por el incendio, reemplazado gradualmente por aire que, aunque todavía olía a ceniza, era lo suficientemente limpio como para respirar sin toser constantemente. Miguel lanzó otra mirada al espejo retrovisor y su corazón se contrajo al ver que la lince había abierto sus ojos, esos ojos dorados, ahora nublados con dolor, pero todavía conscientes, todavía alerta. El bebé gorila había levantado su cabeza también, sus pequeños dedos flexionándose y aflojándose en el pelaje de la lince en lo que parecía ser un gesto reconfortante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad comprimida en 20 minutos infernales, las instalaciones principales de la estación de guardabosques aparecieron ante la vista. El complejo consistía en varios edificios de piedra y madera, diseñados para mezclarse con el entorno natural, con la clínica veterinaria ubicada en una estructura separada específicamente equipada para manejar emergencias de fauna silvestre. Miguel pudo ver a Elena esperando afuera de la entrada del área de trauma, flanqueada por 2 asistentes veterinarios que sostenían camillas especialmente diseñadas para transportar animales heridos sin causarles estrés adicional. Detrás de ellos había reunida una pequeña multitud de personal del parque, todos evacuados de las zonas de peligro pero todavía en servicio, coordinando esfuerzos de supresión del fuego y rescate de fauna.
Miguel condujo directamente hasta la entrada de la clínica, frenando con un chirrido de llantas que dejó marcas negras en el pavimento. Antes de que el vehículo se hubiera detenido completamente, ya estaba fuera de él, abriendo la puerta trasera con manos que ahora temblaban abiertamente por la descarga de adrenalina que finalmente su cuerpo estaba procesando. Elena se acercó inmediatamente, su expresión profesional dando paso a una máscara de completo asombro cuando vio lo que había en el asiento trasero. «Santo cielo», susurró, sus ojos moviéndose entre la lince exhausta y el bebé gorila que la abrazaba. «Miguel, esto es...» «Lo sé», interrumpió Miguel, «es imposible. Pero aquí están, y necesitan ayuda ahora mismo». Elena se recuperó rápidamente de su shock, su entrenamiento tomando el control mientras evaluaba rápidamente la situación con ojos clínicos expertos. «La lince necesita estabilización inmediata», dictó Elena a sus asistentes mientras se acercaba cuidadosamente al vehículo. «Signos obvios de deshidratación severa, posible shock térmico, quemaduras de segundo grado en las extremidades anteriores. Embarazo avanzado complica todo». Se detuvo cuando el bebé gorila emitió un gruñido de advertencia bajo, sus labios retrayéndose para mostrar pequeños dientes que, aunque no eran amenazantes en un bebé, indicaban claramente que estaba dispuesto a defender a su protectora felina. Elena miró a Miguel con una pregunta silenciosa en sus ojos, y él asintió con comprensión. «No podemos separarlos», dijo Miguel firmemente. «No sé qué han pasado juntos, pero ese gorila no va a dejar que nadie toque a la lince sin poner resistencia». Elena consideró esto por un momento. Luego tomó una decisión que demostraba por qué era una de las veterinarias de fauna silvestre más respetadas de toda España. «Está bien, haremos esto a su manera. Traeremos a ambos al quirófano juntos. Carlos, necesito que prepares 2 estaciones de tratamiento lado a lado. La lince obtiene prioridad inmediata para estabilización, pero mantén al gorila a la vista en todo momento. Si intentamos separarlos por la fuerza, solo causaremos más estrés y potencialmente lesiones adicionales». Los asistentes se movieron con eficiencia practicada, ajustando equipos y preparando el espacio según las instrucciones de Elena. Mientras tanto, ella se agachó al nivel del vehículo, hablando con voz suave no solo dirigida a los animales, sino también diseñada para calmar a cualquiera que estuviera escuchando. «Hola, pequeños», murmuró, extendiendo lentamente su mano enguantada para que ambos animales pudieran captar su olor. «Soy Elena y voy a ayudarlos. Sé que han tenido un día terrible, posiblemente el peor día de sus vidas, pero están seguros ahora. El fuego no puede alcanzarlos aquí». El bebé gorila la observó con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían evaluar cada aspecto de su lenguaje corporal, su tono de voz, sus intenciones. Después de un momento que pareció extenderse eternamente, el pequeño primate relajó ligeramente su agarre en la lince, aunque no la soltó completamente. Era una señal pequeña, pero significativa, de que quizás confiaba lo suficiente como para permitir que estos humanos intentaran ayudar. Con movimientos coordinados que hablaban de años de experiencia trabajando juntos, Elena y sus asistentes lograron transferir cuidadosamente a la lince a una camilla especialmente acolchada, diseñada para minimizar el movimiento y proteger animales con lesiones potenciales en la columna o extremidades. El bebé gorila, fiel a su vínculo inexplicable con el felino, se negó a soltarse, manteniéndose firmemente aferrado al costado de la lince mientras era transportada hacia el interior de la clínica. Miguel lo siguió, sintiendo por primera vez desde que había comenzado esta odisea el peso completo del agotamiento cayendo sobre sus hombros como un manto de plomo. Sus piernas apenas lo sostenían,
Sus manos temblaban incontrolablemente y tenía que parpadear constantemente para aclarar su visión de las manchas oscuras que bailaban en la periferia. Carmen Ruiz apareció a su lado de la nada, su rostro mostrando una mezcla de alivio y exasperación mientras le entregaba una botella de agua. «Eres un idiota por tomar ese atajo», dijo sin preámbulos, pero había afecto en su voz que suavizaba las palabras duras. Un idiota increíblemente valiente, pero idiota al fin. Miguel aceptó el agua y bebió la mitad de la botella en un solo trago largo, el líquido fresco sintiendo como la cosa más deliciosa que había probado en su vida. «Lo sé», admitió cuando finalmente recuperó el aliento. «Pero Carmen, no podía dejarlos morir allí. No cuando me miraban así, como si supieran que yo era su única oportunidad». Carmen asintió con comprensión, su mano apretando brevemente el hombro de Miguel en un gesto de apoyo silencioso. «Ahora necesitas contarme todo. ¿Cómo diablos un bebé gorila terminó en medio de un incendio forestal español? ¿Y por qué una lince ibérica estaba protegiéndolo como si fuera su propia cría?» Miguel negó con la cabeza, reconociendo su propia ignorancia en el asunto. «No tengo la menor idea. Los encontré juntos, huyendo del fuego. La lince estaba exhausta, el gorila aterrado, y ambos actuando como si fueran familia. Es lo más extraño que he visto en 23 años de servicio, y eso incluye aquella vez que encontramos un oso pardo español tratando de hibernar en el cobertizo de herramientas de un campamento turístico. Dentro del quirófano de emergencia, Elena y su equipo trabajaban con la precisión coreografiada de profesionales que habían enfrentado innumerables crisis juntos. La lince había sido colocada en una mesa de examen especialmente diseñada, con el bebé gorila permitido permanecer cerca, pero no en contacto directo, ubicado en una camilla acolchada adyacente, desde donde podía ver claramente a su protectora felina. El pequeño primate observaba cada movimiento con atención intensa, sus manos pequeñas aferrándose a los bordes de su camilla, ocasionalmente emitiendo suaves sonidos de angustia cuando los procedimientos médicos parecían causar incomodidad a la lince. «Presión arterial extremadamente baja», anunció uno de los asistentes mientras colocaba cuidadosamente el manguito en la pata trasera de la lince. «Frecuencia cardíaca elevada, respiración superficial, definitivamente en las primeras etapas de shock». Elena trabajaba con manos seguras pero gentiles, insertando una línea intravenosa en la pata delantera no lesionada de la lince para comenzar la rehidratación urgente. «Las quemaduras necesitarán limpieza y tratamiento tópico, pero mi mayor preocupación ahora mismo es el embarazo. Necesito hacer una ecografía para verificar el estado de los cachorros. Si están en peligro, podríamos estar viendo una cesárea de emergencia en las próximas horas». La gravedad en su voz hizo que todos en la sala comprendieran la precariedad de la situación. Mientras Elena trabajaba en la lince, su colega Carlos comenzó un examen preliminar del bebé gorila, manteniendo una distancia respetuosa y movimientos lentos para no alarmar a la criatura. «El pequeño está notablemente bien conservado, considerando las circunstancias», reportó Carlos con sorpresa evidente en su voz. «Sin signos de quemaduras, hidratación mejor de lo esperado, aunque definitivamente necesita fluidos. Parece tener entre 5 y 7 meses de edad. Los gorilas de montaña a esta edad normalmente están completamente dependientes de cuidado materno las 24 horas. Elena levantó la vista de su trabajo brevemente, sus cejas frunciéndose en concentración, lo cual plantea la pregunta de cómo sobrevivió el tiempo suficiente para encontrarse con nuestra lince. Los bebés gorilas separados de sus madres a esta edad típicamente mueren en cuestión de días sin intervención humana directa. Miguel,
quien había entrado silenciosamente al quirófano después de limpiar el hollín de su cara y manos, se apoyó contra la pared observando el procedimiento con fascinación exhausta. ¿Es posible que la lince haya estado cuidándolo durante más de un día? Elena consideró la pregunta mientras continuaba su examen. Es teóricamente posible, aunque sin precedentes. Las linces ibéricas son madres notablemente dedicadas con sus propias crías, pero extender ese comportamiento maternal a una especie completamente diferente, especialmente una que no es nativa de este continente, desafía todo lo que sabemos sobre comportamiento animal instintivo. La máquina de ecografía fue rodada junto a la mesa de examen y Elena aplicó gel conductor en el abdomen hinchado de la lince, con movimientos suaves y precisos. La pantalla cobró vida con imágenes en blanco y negro que para el ojo no entrenado parecían solo patrones abstractos, pero Elena las leía con la facilidad de alguien que había dedicado su vida a comprender los misterios de la anatomía animal. Su expresión se suavizó gradualmente mientras movía la sonda a través del vientre de la lince, sus ojos escaneando la pantalla con concentración absoluta. «Tenemos 2 cachorros», anunció finalmente, «y hay buenas noticias. Ambos muestran signos vitales fuertes. Los latidos cardíacos son normales, el movimiento es bueno. A pesar del trauma que su madre ha experimentado, estos pequeños luchadores parecen estar aguantando notablemente bien». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Miguel sintió que algo apretado en su pecho finalmente se aflojaba, permitiéndole respirar completamente por primera vez desde que había visto a la extraña pareja emergiendo del humo. «¿Cuánto tiempo hasta que nazcan?», preguntó, su voz rasposa por el humo inhalado. Elena estudió las imágenes con cuidado profesional antes de responder. «Basándome en el tamaño y desarrollo, yo diría que estamos a aproximadamente 2 semanas del término natural. Sin embargo, dado el estrés extremo que ha sufrido, necesitamos monitorearla muy de cerca. El trabajo de parto prematuro es una posibilidad real y con las lesiones que tiene, podríamos estar enfrentando complicaciones significativas durante el parto». Mientras Elena continuaba su evaluación de la lince, Carlos había logrado acercarse lo suficiente al bebé gorila como para realizar un examen más detallado. El pequeño primate, aunque claramente nervioso y lanzando miradas constantes hacia donde la lince yacía siendo tratada, parecía reconocer que estos humanos estaban intentando ayudar en lugar de causar daño. Cuando Carlos ofreció una botella con fórmula especialmente diseñada para primates jóvenes, el gorila la aceptó después de solo una breve hesitación. Sus pequeñas manos envolviendo el recipiente con sorprendente destreza, mientras comenzaba a beber con avidez, que revelaba cuán hambrienta estaba la criatura. «Tiene que haber estado con cuidadores humanos antes», observó Carlos mientras el gorila bebía. Su aceptación de alimentación con botella no es algo que un gorila salvaje de esta edad haría instintivamente. La implicación de esas palabras flotó en el aire del quirófano como una pregunta no formulada. Si el bebé gorila había estado en contacto con humanos, eso significaba que había venido de alguna instalación, algún programa de conservación o quizás algo más siniestro. Miguel sintió que su mente comenzaba a girar con posibilidades, ninguna de ellas completamente satisfactoria. «Carmen debe estar investigando esto ahora mismo», dijo en voz alta, «más para sí mismo que para los demás. Tiene que haber registros, informes de un gorila desaparecido. No es como si estas criaturas fueran comunes en España». Elena asintió sin levantar la vista de su trabajo. «Ya he contactado a todos los zoológicos principales en un radio de 500 kilómetros. Ninguno reporta un gorila faltante. También me comuniqué con el Registro Nacional de Especies en Peligro de Extinción.
No hay registros de gorilas de montaña en cautiverio legal en toda la península ibérica. El silencio que siguió a esa revelación fue pesado, con implicaciones inquietantes. Si el gorila no provenía de una instalación legal, entonces las alternativas eran considerablemente más oscuras. Tráfico ilegal de animales exóticos, tenencia privada no autorizada, o posiblemente una operación de contrabando que había salido terriblemente mal. Miguel sintió una ola de ira elevándose en su pecho ante el pensamiento de alguien traficando con una especie tan críticamente amenazada. Los gorilas de montaña eran uno de los animales más raros del planeta, con poblaciones salvajes que apenas superaban el 1.000.000 de individuos. Cada uno era precioso, irreemplazable, y la idea de que alguien hubiera arrancado a este bebé de su familia, de su hábitat natural, por codicia o vanidad, hacía que su sangre hirviera. La lince emitió un gemido suave mientras Elena limpiaba cuidadosamente las quemaduras en sus patas, aplicando ungüento antibiótico con toques gentiles que minimizaban la incomodidad. Inmediatamente el bebé gorila reaccionó, dejando caer su botella parcialmente consumida y extendiendo sus brazos hacia el felino con un grito de angustia que sonaba inquietantemente similar a un bebé humano llorando. Carlos intentó calmarlo, ofreciendo más fórmula, pero el pequeño primate no estaba interesado en comida, solo en alcanzar a su protectora felina. «Está bien, pequeño», murmuró Elena, posicionándose de manera que el gorila pudiera ver claramente a la lince. «Ella está bien, solo estoy curando sus heridas. Mira, está despierta y te está observando también». Y era cierto. Los ojos dorados de la lince, aunque nublados con dolor y agotamiento, estaban fijos en el bebé gorila con una intensidad que transmitía algo más profundo que simple conciencia de su presencia. Había algo en esa mirada que Miguel reconoció porque lo había visto innumerables veces en su trabajo con fauna silvestre. Era la mirada de una madre vigilando a su cría. No importaba que la biología dijera que era imposible, que la evolución hubiera separado estas dos especies por millones de años de desarrollo divergente. En este momento, en este lugar, la lince había adoptado al gorila como suyo, y ninguna ley de la naturaleza iba a cambiar ese hecho fundamental. «Es extraordinario», susurró Carlos, su voz llena de asombro mientras observaba la interacción entre las dos especies imposibles. «He estudiado comportamiento de primates durante 15 años y nunca he visto o siquiera leído sobre algo remotamente similar a esto». Elena terminó de vendar las patas de la lince, asegurándose de que los apósitos fueran lo suficientemente firmes para proteger las quemaduras, pero no tan apretados como para restringir la circulación. «Ahora necesita descanso», anunció, verificando una vez más los signos vitales en el monitor que mostraba frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. «Los fluidos intravenosos están haciendo su trabajo y sus niveles se están estabilizando. Voy a mantenerla sedada ligeramente durante las próximas horas para minimizar el estrés y permitir que su cuerpo comience el proceso de curación». Miró hacia el bebé gorila, quien ahora había recuperado su botella y bebía mientras mantenía sus ojos fijos en la lince. «En cuanto a nuestro pequeño amigo aquí, necesita nutrición continua, hidratación y, honestamente, la presencia de su protectora felina. Sugiero que los mantengamos en el mismo espacio de recuperación». Miguel no pudo evitar sonreír ante eso, a pesar del agotamiento que hacía que cada músculo de su cuerpo protestara. «Creo que el gorila no te daría otra opción de todos modos». Elena devolvió la sonrisa, aunque había preocupación persistente en sus ojos. «La parte médica puedo manejarla. Es todo lo demás lo que me preocupa. Este bebé necesita ser devuelto a su ambiente apropiado eventualmente, ya sea un santuario de primates
o una instalación de conservación especializada. Y necesitamos entender cómo llegó aquí en primer lugar. La sala de recuperación donde Elena decidió alojar a sus 2 pacientes improbables era un espacio especialmente diseñado para fauna sensible que necesitaba monitoreo constante, pero también tranquilidad para sanar. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves de verde y marrón que imitaban un ambiente forestal, con iluminación ajustable que podía simular ciclos naturales de día y noche. Una cámara de seguridad montada discretamente en la esquina permitiría al personal médico observar a los animales sin necesidad de entrar constantemente y perturbar su descanso. Miguel ayudó a transportar la camilla con la lince sedada hacia una plataforma acolchada especialmente preparada, mientras Carlos seguía detrás, llevando al bebé gorila, quien se había negado rotundamente a ser separado de su vista de la felina, incluso por un momento. En cuanto la lince fue acomodada en su nueva ubicación temporal, el bebé gorila prácticamente saltó de los brazos de Carlos y se apresuró a acurrucarse contra el costado cálido del felino. Sus pequeñas manos se hundieron nuevamente en el pelaje manchado de ceniza, y el pequeño primate emitió un suspiro de alivio que era tan profundamente humano en su expresión de consuelo encontrado que hizo que todos los presentes se detuvieran a observar el momento. Elena ajustó las mantas térmicas alrededor de ambos animales, asegurándose de que la temperatura ambiente fuera óptima para la recuperación. Los mantendré bajo observación intensiva durante las próximas 24 horas, explicó a Miguel, mientras verificaba una última vez la línea intravenosa de la lince. Si hay cualquier cambio en el estado de los cachorros no nacidos, o si la lince muestra signos de trabajo de parto prematuro, estaré aquí en menos de 2 minutos. Miguel asintió, confiando completamente en la competencia de Elena, pero sintiendo una extraña renuencia a dejar la sala de recuperación. Había algo en esta situación que lo había afectado a un nivel más profundo que cualquier otro rescate de fauna en su larga carrera. Quizás era la pura imposibilidad de todo, o quizás era la forma en que estos 2 seres completamente incompatibles habían encontrado consuelo mutuo en el peor día de sus vidas. Sea cual fuera la razón, Miguel sabía que esta historia lo perseguiría durante mucho tiempo después de que se resolviera. Necesito encontrar respuestas, dijo finalmente dirigiéndose tanto a Elena como a sí mismo. Alguien en algún lugar sabe de dónde vino este gorila, y voy a descubrirlo. Cuando Miguel finalmente salió de la clínica veterinaria hacia la noche que había caído mientras trabajaban para estabilizar a sus pacientes, encontró a Carmen esperándolo con una tablet en las manos y una expresión que mezclaba frustración con determinación. He estado llamando a todos los contactos que tengo en aplicación de leyes de fauna silvestre, departamentos de aduanas, incluso Interpol, comenzó sin preámbulo. Nadie tiene registro de un gorila de montaña ingresando legalmente a España en los últimos 5 años. Miguel frotó sus ojos cansados, sintiendo el peso de las implicaciones. Entonces estamos definitivamente hablando de tráfico ilegal. Carmen asintió sombríamente. Eso parece, pero aquí es donde se pone interesante. Hace 3 días, justo antes de que comenzara el incendio, hubo un accidente automovilístico en la carretera que bordea el límite occidental del parque. Miguel sintió que su atención se agudizaba a pesar del agotamiento. Continúa. Una camioneta que se volcó, explicó Carmen, deslizando su dedo por la pantalla de la tablet para mostrar fotos del accidente. El conductor murió en el impacto, identificado como Damián Cortés, conocido por las autoridades por vínculos con redes de tráfico de animales exóticos. La camioneta estalló en llamas poco después del accidente, destruyendo la mayor parte de la evidencia.
pero los investigadores encontraron restos de jaulas en la parte trasera, el tipo usado para transportar animales vivos. Miguel estudió las fotografías con atención creciente. ¿Creen que el gorila estaba en esa camioneta? Es la única explicación lógica que tenemos, respondió Carmen. Las líneas de tiempo coinciden. El accidente ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde hace 3 días. El incendio comenzó alrededor de las 4, probablemente iniciado por chispas del vehículo en llamas, extendiéndose a la vegetación seca circundante. Entonces el bebé gorila pudo haber escapado de la camioneta durante o después del accidente, razonó Miguel en voz alta, su mente construyendo el escenario como si fuera un rompecabezas. Deambulando por el bosque, probablemente aterrorizado, separado de cualquier cuidador que hubiera tenido. Carmen asintió. Y en algún momento durante esas horas críticas entre el accidente y cuando lo encontraste hoy, se cruzó con nuestra lince. Miguel se apoyó contra la pared del edificio, procesando esta nueva información mientras las piezas comenzaban a encajar de maneras que eran simultáneamente esclarecedoras y generaban nuevas preguntas. ¿Pero por qué la lince lo adoptaría? ¿Por qué no lo vería simplemente como una presa potencial o lo ignoraría por completo? Esa es la pregunta del millón, admitió Carmen. He estado en contacto con un especialista en comportamiento animal de la Universidad Complutense de Madrid. Ella dice que hay precedentes documentados de adopción entre especies, generalmente bajo condiciones de cautiverio, o cuando un animal ha perdido recientemente a su propia cría. Pero esto, señaló hacia la clínica donde sus 2 pacientes improbables descansaban, esto es diferente. La lince está embarazada, no en duelo, y el encuentro ocurrió en naturaleza salvaje, bajo las condiciones más estresantes imaginables. Miguel recordó la forma en que la lince había protegido al pequeño gorila, cómo había seguido llevándolo en su espalda incluso cuando sus propias fuerzas fallaban. Tal vez sea más simple de lo que pensamos. Tal vez en medio de todo ese caos, del fuego y el humo y el terror, 2 criaturas asustadas simplemente se encontraron y decidieron que estar juntos era mejor que estar solos. Carmen lo miró con una expresión que sugería que pensaba que el humo del incendio había afectado más que solo sus pulmones. Miguel, eres un científico. No puedes explicar esto con sentimentalismo. Tiene que haber una razón biológica, una explicación evolutiva. Quizás, concedió Miguel, pero a veces las explicaciones más simples son las correctas. Has visto cómo se comportan juntos. Ese gorila no ve a un depredador potencial cuando mira a la lince. Ve seguridad, protección, algo que su cerebro de primate reconoce como maternal incluso si viene empaquetado en un cuerpo completamente equivocado. Y la lince, por razones que probablemente nunca entenderemos completamente, ha aceptado ese rol. El sonido de vehículos acercándose interrumpió su conversación. 2 SUV negros con placas oficiales se detuvieron frente a la clínica y Miguel reconoció inmediatamente los logotipos del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Del primer vehículo emergió una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello oscuro, recogido en un moño severo y ojos que escaneaban el entorno, con la alerta constante de alguien acostumbrado a buscar lo irregular. Llevaba el uniforme distintivo de SEPRONA y se movía con autoridad confiada mientras se acercaba. «¿Guardabosques Cardoso?», preguntó formalmente, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Soy la teniente Laura Mendoza, investigadora principal en el caso del tráfico ilegal de especies exóticas. Entiendo que ha recuperado evidencia crítica relacionada con nuestra investigación». Miguel estrechó la mano de la teniente, notando el agarre firme que hablaba de competencia y determinación.
Si por evidencia se refiere a un bebé gorila de montaña que de alguna manera terminó siendo protegido por una lince ibérica embarazada en medio de un incendio forestal, entonces, sí, supongo que podría llamarse evidencia crítica, aunque personalmente prefiero pensar en ellos como pacientes que necesitan atención médica urgente antes que como piezas de una investigación criminal. Mendoza asintió, su expresión suavizándose ligeramente en reconocimiento del punto válido. Por supuesto, y le aseguro que el bienestar de los animales es nuestra prioridad absoluta también. Sin embargo, este gorila representa mucho más que un solo animal rescatado. Es el eslabón que puede ayudarnos a desmantelar una red de tráfico que ha estado operando en la península durante al menos 5 años. Carmen, quien había permanecido silenciosamente observando el intercambio, se adelantó con su tablet. Ya le proporcioné a la teniente Mendoza toda la información que teníamos sobre el accidente de la camioneta y la línea de tiempo del incendio. Mendoza sacó su propio dispositivo, mostrando una serie de fotografías que hicieron que el estómago de Miguel se revolviera. Estas fueron tomadas en el sitio del accidente antes de que el fuego consumiera todo. Puede ver aquí, señaló una imagen ampliada, los restos de al menos 3 jaulas de transporte diferentes. Basándonos en el tamaño y configuración, estimamos que Cortés estaba transportando entre 4 y 6 animales exóticos cuando ocurrió el accidente. Miguel sintió que su mandíbula se apretaba con ira renovada. ¿Qué pasó con los otros animales? La expresión de Mendoza se volvió sombría. Esa es la pregunta que nos mantiene despiertos por las noches. Hemos encontrado restos que nuestros especialistas forenses están analizando, pero es posible que algunos escaparan antes de que el fuego los alcanzara. Tenemos equipos de búsqueda rastreando el área, pero con el incendio todavía activo en varias zonas, es como buscar agujas en un pajar que está literalmente ardiendo. Miguel miró hacia la clínica donde el bebé gorila descansaba junto a su protectora improvisada. Entonces podría haber más animales ahí afuera, asustados, heridos, completamente fuera de su elemento natural. Carmen, necesitamos expandir nuestros patrulleos de búsqueda y rescate más allá de las especies nativas. Carmen ya estaba tomando notas en su tablet. Ya lo tengo en marcha. He alertado a todos los guardabosques disponibles sobre la posibilidad de encuentros con fauna exótica. También estamos coordinando con los cuerpos de bomberos para que nos informen sobre cualquier avistamiento inusual durante sus operaciones de supresión del fuego. Mendoza pareció impresionada por la eficiencia con la que el personal del parque había adaptado sus protocolos a esta situación extraordinaria. Aprecio su cooperación. Ahora necesito ver al gorila y hablar con su veterinaria sobre su condición. También necesitaremos documentación fotográfica completa y, eventualmente, muestras de ADN para comparar con bases de datos internacionales de gorilas cautivos. Si tenemos suerte, podremos rastrear su origen específico y potencialmente identificar otros puntos en la cadena de tráfico. Miguel los guió de vuelta hacia el interior de la clínica, donde Elena estaba actualizando las notas médicas en su computadora, mientras monitoreaba las pantallas que mostraban las constantes vitales de sus 2 pacientes desde la sala de recuperación. Cuando Mendoza explicó la naturaleza de su visita, Elena frunció el ceño con clara preocupación. Entiendo la necesidad de su investigación, teniente, pero debo insistir en que cualquier procedimiento que realice sea mínimamente invasivo. El bebé gorila ya ha experimentado trauma significativo, y separarlos de la lince en este punto podría causar angustia adicional que complicaría su recuperación. Mendoza aseguró con un gesto de comprensión. No tengo intención de agregar al sufrimiento de estos animales. He trabajado en suficientes casos de tráfico como para saber que las víctimas, y eso es lo que son estos animales,
víctimas, necesitan ser tratadas con la máxima consideración y cuidado. Los 4 entraron silenciosamente a la sala de recuperación, donde la escena que los recibió era a la vez conmovedora y surrealista. La Lince, todavía sedada pero claramente más estable que horas antes, yacía en su posición de descanso natural, con el bebé gorila acurrucado contra su vientre hinchado. Las pequeñas manos del primate se aferraban al pelaje del felino, incluso en sueño, y ocasionalmente el gorila hacía pequeños sonidos de satisfacción que recordaban ronroneos. Incluso Mendoza, quien probablemente había visto cientos de casos de animales en situaciones traumáticas, pareció momentáneamente afectada por la pura ternura de la imagen. «Extraordinario», susurró, acercándose con cuidado para no disturbar a los animales dormidos. «Nunca he visto algo así en todos mis años de servicio». Elena proporcionó un resumen médico conciso mientras observaban a los pacientes. La Lince está respondiendo bien al tratamiento. Las quemaduras están comenzando a sanar, su hidratación ha mejorado significativamente y lo más importante, los cachorros no nacidos continúan mostrando signos vitales fuertes. Estoy cautelosamente optimista de que si podemos mantener su nivel de estrés bajo y continuar con cuidados de soporte, podrá llevar su embarazo hasta término natural. Señaló al bebé gorila con un gesto suave. Nuestro pequeño amigo aquí es igualmente resistente. Ha aceptado alimentación con fórmula, está hidratado, y aparte de algunos raspones menores y probable inhalación leve de humo, está en condición notablemente buena, considerando lo que debe haber experimentado. Mendoza tomó varias fotografías con su teléfono, documentando la escena desde múltiples ángulos. ¿Hay alguna manera de obtener las muestras de ADN que necesito sin despertar al gorila? Elena consideró la pregunta profesionalmente. Puedo recolectar células epiteliales de la parte interior de su mejilla cuando despierte para su próxima alimentación. Será mínimamente invasivo y no causará dolor. También puedo proporcionar muestras de cabello si eso ayuda. Mendoza asintió con satisfacción. Eso sería perfecto. Enviaré las muestras a nuestro laboratorio forense esta misma noche. Si este gorila proviene de un programa de conservación legítimo que fue víctima de robo, su ADN estará registrado en bases de datos internacionales. Si fue criado ilegalmente para el mercado negro, eso nos dirá algo diferente pero igualmente importante sobre las operaciones de esta red de tráfico. Miguel observaba a la improbable pareja con pensamientos que giraban hacia el futuro inevitable que los esperaba. Una vez que estén completamente recuperados, ¿qué sucederá con ellos? Será separados, ¿verdad? El gorila irá a un santuario de primates y la Lince será liberada de vuelta a su territorio natural. La pregunta flotó en el aire pesadamente porque todos en la sala sabían la respuesta incluso antes de que alguien la verbalizara. Elena fue quien finalmente habló, su voz cargada de la compasión que hacía de ella una veterinaria excepcional, pero también con la practicidad que su profesión exigía. Eventualmente sí. Los 3 días siguientes transcurrieron en un ritmo de vigilancia constante y pequeñas victorias médicas que se acumulaban en una recuperación que superaba todas las expectativas iniciales. La Lince, a quien el personal de la clínica había comenzado a llamar Luna por sus ojos dorados que brillaban como la luna llena, había respondido extraordinariamente bien al tratamiento. Las quemaduras en sus patas estaban sanando limpiamente, sin signos de infección. Su nivel de hidratación había regresado a parámetros normales, y lo más milagroso de todo, los 2 cachorros en su vientre continuaban desarrollándose sin complicaciones aparentes a pesar del trauma que su madre había experimentado. Elena había realizado ecografías diarias,
cada una confirmando que los pequeños corazones latían con fuerza constante, que el movimiento era vigoroso y que el parto previsto para dentro de aproximadamente 10 días seguía en curso. El bebé gorila, bautizado como Quito por Carlos después de consultar con especialistas en primates que sugirieron un nombre de origen africano apropiado para la especie, había florecido bajo el cuidado constante del equipo veterinario. Su apetito había regresado con venganza, consumiendo cantidades impresionantes de fórmula especializada y comenzando a experimentar con alimentos sólidos apropiados para su edad, pequeños trozos de fruta blanda y vegetales que aceptaba con curiosidad característica de los primates jóvenes. Su peso había aumentado notablemente, sus ojos habían recuperado su brillo inteligente y su pelaje negro ahora brillaba con salud renovada. Pero lo más notable era que Quito se negaba absolutamente a estar separado de Luna por más de unos minutos a la vez, emitiendo gritos de angustia cada vez que el personal intentaba llevarlo a otra área para exámenes o alimentación. Miguel había pasado cada momento libre en la clínica, fascinado por la dinámica en evolución entre Luna y Quito. Observaba cómo la lince, incluso en su estado debilitado, mantenía una vigilancia constante sobre el pequeño gorila. Cuando Quito dormía, Luna posicionaba su cuerpo de manera protectora alrededor de él. Cuando el bebé estaba despierto y jugando con los juguetes enriquecedores que Carlos había proporcionado, Luna seguía cada movimiento con ojos atentos que recordaban a cualquier madre observando a su cría explorar el mundo. Y lo más extraordinario de todo, Miguel había presenciado varios momentos donde Luna lamía suavemente la cabeza de Quito, un comportamiento de acicalamiento típicamente reservado para sus propios cachorros, que el pequeño gorila aceptaba con obvio placer, sus ojos cerrándose en expresión de pura felicidad. La investigación de la teniente Mendoza había progresado con rapidez impresionante. Los resultados de ADN de Quito habían regresado del laboratorio, revelando que el bebé gorila había sido robado de un programa de conservación en Ruanda hacía aproximadamente 4 meses. Su madre había sido una hembra llamada Kwesi, parte de un grupo familiar bien estudiado que vivía en las montañas Virunga. La noticia del robo había devastado a la comunidad conservacionista internacional, representando no solo la pérdida de un individuo precioso de una especie críticamente amenazada, sino también la evidencia de que las redes de tráfico estaban volviéndose cada vez más audaces en sus operaciones. Mendoza había explicado que Quito probablemente había sido destinado al mercado negro de mascotas exóticas, donde compradores sin escrúpulos pagaban sumas obscenas por la novedad de poseer uno de los animales más raros del planeta. Además, la investigación había descubierto evidencia de que Damián Cortés, el traficante que murió en el accidente, era solo un eslabón medio en una cadena mucho más extensa. Su teléfono, recuperado parcialmente intacto del accidente, contenía comunicaciones encriptadas que los expertos en tecnología forense de Seprona habían logrado descifrar, revelando contactos con distribuidores en 3 países europeos diferentes y conexiones con poachers activos en África Central. Era una red que se extendía a través de continentes, moviendo no solo gorilas, sino también chimpancés, grandes felinos, reptiles raros y docenas de otras especies protegidas. La captura de Quito, aunque trágica en sí misma, estaba proporcionando a las autoridades la información necesaria para potencialmente desmantelar operaciones que habían eludido detección durante años. La noticia había atraído atención mediática internacional. Periodistas de todo el mundo habían descendido en el pequeño parque nacional, ansiosos por capturar la historia del bebé gorila rescatado y su protectora felina improbable. Miguel había dado varias entrevistas, siempre enfatizando
no la novedad de la situación, sino la importancia crítica de combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre. Cada animal perdido al comercio ilegal era un golpe a poblaciones ya precarias, una tragedia que se extendía más allá del sufrimiento individual para amenazar la supervivencia de especies enteras. Las imágenes de Luna y Quito acurrucados juntos se habían vuelto virales, generando una ola de apoyo público para esfuerzos de conservación y presión renovada sobre gobiernos para reforzar leyes contra el tráfico de animales. Pero en medio de toda la atención y el progreso de la investigación, una pregunta seguía sin respuesta, una que pesaba más en el corazón de Miguel con cada día que pasaba. ¿Qué sucedería cuando Luna y Quito finalmente tuvieran que separarse? Elena había consultado con expertos en comportamiento animal de 3 continentes diferentes, todos concordando en que la separación sería traumática para ambos animales, pero necesaria para su bienestar a largo plazo. Luna necesitaba regresar a su territorio natural, criar a sus propios cachorros en libertad como parte del esfuerzo crucial para recuperar las poblaciones de linces ibéricas que habían estado al borde de la extinción. Quito necesitaba ser transportado a un santuario de primates especializado, donde podría eventualmente ser integrado con otros gorilas, aprendiendo los comportamientos sociales complejos de su especie, que solo podían ser enseñados por otros de su tipo. Era lógico, era necesario, era lo correcto desde todas las perspectivas de conservación y bienestar animal. Y sin embargo, cuando Miguel observaba a Luna limpiando tiernamente la cara de Quito después de una comida, o cuando veía a Quito acurrucándose más cerca del vientre hinchado de Luna, como si pudiera escuchar los latidos de los cachorros por nacer, sentía una profunda tristeza ante la inevitabilidad de lo que vendría. Habían salvado estas 2 vidas del fuego, habían proporcionado cuidado médico que había permitido que ambos sanaran, pero al hacerlo, habían también permitido que se formara un vínculo que ahora tendrían que romper. Era el tipo de paradoja cruel que a veces hacía que Miguel cuestionara su profesión elegida, aunque sabía en lo profundo de su ser que no había otra opción correcta disponible. La noche del 10º día después del rescate, Luna entró en trabajo de parto. Elena había estado monitoreando los signos durante horas, notando las contracciones sutiles que comenzaban a aumentar en frecuencia e intensidad, el comportamiento inquieto de la lince mientras buscaba el rincón más apartado de su área de recuperación. Miguel había sido llamado inmediatamente, llegando a la clínica justo cuando las contracciones se volvían más pronunciadas. Quito, con su intuición primate, que continuaba sorprendiendo a todos, parecía comprender que algo importante estaba sucediendo. En lugar de aferrarse a Luna como normalmente hacía, el pequeño gorila se había retirado a una distancia respetuosa, observando con ojos enormes y preocupados mientras su protectora atravesaba el proceso antiguo y universal del nacimiento. El parto transcurrió con una facilidad que Elena admitió era casi milagrosa, considerando todo lo que Luna había experimentado. 2 horas después de que comenzaran las contracciones serias, un pequeño cachorro de lince emergió al mundo, su pelaje húmedo y sus ojos cerrados mientras emitía pequeños maullidos que hicieron que el corazón de Miguel se apretara en su pecho. Luna inmediatamente comenzó a limpiar a su cría con lametazos largos y firmes, estimulando su respiración y removiendo el saco amniótico. 15 minutos después, un segundo cachorro hizo su entrada, igualmente pequeño y vulnerable, igualmente perfecto. Luna los acercó a su vientre, donde comenzaron a buscar instintivamente sus pezones, encontrándolos y comenzando a mamar con determinación que hablaba de la fuerza vital que corría por sus pequeños cuerpos. Quito había observado todo el proceso desde su posición a metros de distancia, sus expresiones cambiando de preocupación
a fascinación absoluta. Cuando los cachorros finalmente estaban alimentándose y Luna había comenzado a relajarse después del esfuerzo del parto, el bebé gorila se acercó lentamente, sus movimientos cautelosos, como si entendiera que estaba presenciando algo sagrado. Se detuvo al borde del nido improvisado que Luna había creado, extendiendo una mano pequeña hacia los cachorros recién nacidos, pero sin tocarlos, simplemente observando con una reverencia que parecía trascender su corta edad. Luna levantó su cabeza para mirar a Quito, y en ese intercambio de miradas, Miguel creyó ver algo que desafiaba toda explicación científica. Era reconocimiento, era gratitud, era despedida. Elena colocó una mano suave en el hombro de Miguel, su voz apenas un susurro. Es hora. Luna tiene a sus propios bebés ahora. Su instinto maternal estará completamente enfocado en ellos, como debe ser. Y Quito necesita estar con su propia especie, aprender a ser un gorila en lugar de algo atrapado entre dos mundos. Miguel asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. Los arreglos ya habían sido hechos. Un santuario de primates en Francia, uno de los más respetados de Europa, había aceptado recibir a Quito. Allí se uniría a 2 hembras jóvenes de gorila de montaña que habían sido rescatadas de situaciones similares, formando un pequeño grupo social que eventualmente podría ser reintegrado en programas de conservación más amplios. El transporte fue organizado para la mañana siguiente. Miguel pasó esa última noche en la clínica, observando a través del monitor cómo Luna cuidaba de sus cachorros, mientras Quito permanecía cerca, pero ya no tocándola, ya no buscando su pelaje para consuelo. Era como si el pequeño gorila entendiera en algún nivel profundo que el tiempo de su vínculo imposible había llegado a su fin natural. Cuando llegó el momento de la separación, Quito fue hacia la transportadora con menos resistencia de la que cualquiera había anticipado. Miró hacia Luna una última vez, y la lince levantó su cabeza de sus cachorros lactantes para encontrar sus ojos. No hubo vocalizaciones dramáticas, no hubo intentos desesperados de alcanzarse mutuamente. Solo un momento silencioso de reconocimiento entre 2 seres que habían compartido algo extraordinario y que ahora debían seguir caminos divergentes. Miguel acompañó a Quito hasta el aeropuerto, donde especialistas del santuario francés esperaban para continuar el viaje. Mientras observaba la transportadora siendo cargada cuidadosamente en el vehículo que llevaría a Quito a su nueva vida, Miguel sintió lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente escapar por sus mejillas. No estaba avergonzado. Algunas cosas merecían lágrimas, y esta era definitivamente una de ellas. 6 meses después, Miguel recibió un video del santuario mostrando a Quito jugando vigorosamente con sus 2 compañeras gorila, su integración al grupo pequeño completamente exitosa. El bebé que una vez se había aferrado a una lince para sobrevivir, ahora trepaba árboles con la agilidad natural de su especie, compartía comida con sus nuevas hermanas sociales y mostraba todos los signos de un gorila joven y saludable, prosperando en un ambiente apropiado para sus necesidades. Luna había sido liberada de vuelta a su territorio 6 semanas después del parto, una vez que sus cachorros eran lo suficientemente fuertes para el traslado. Las cámaras de rastreo instaladas en su collar mostraban que había retomado su vida con facilidad notable, enseñando a sus 2 cachorros las habilidades necesarias para sobrevivir como linces ibéricas. Sus pequeños, un macho y una hembra, representaban 2 adiciones preciosas a una población que había luchado al borde de la extinción durante décadas. Cada cachorro que sobrevivía hasta la edad adulta era una victoria, y Luna estaba demostrando ser una madre excepcional.
La historia de Luna y Quito se convirtió en algo más grande que solo ellos. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, de los vínculos inesperados que podían formarse bajo circunstancias extremas, y del trabajo crucial de quienes dedicaban sus vidas a proteger la fauna silvestre. Las donaciones a programas de conservación aumentaron dramáticamente después de que la historia capturara la atención internacional. Nuevas leyes contra el tráfico de animales fueron aprobadas en 3 países. La red de traficantes que había robado a Quito fue desmantelada, resultando en 17 arrestos y el rescate de más de 40 animales exóticos. Y Miguel, cuando contaba la historia en las muchas conferencias y entrevistas que siguieron, siempre terminaba con la misma reflexión. En el peor día de sus vidas, 2 criaturas imposibles encontraron consuelo mutuamente. Nos enseñaron que la compasión no tiene límites de especie, que la maternidad puede trascender la biología y que incluso en el caos absoluto hay espacio para la bondad. Salvamos sus vidas ese día, pero en muchas formas, ellos salvaron algo en nosotros también. Nos recordaron por qué hacemos este trabajo, por qué luchamos tan duro por proteger cada vida, sin importar cuán imposible parezca la situación.